Buenas tardes, mi nombre es Araceli Mendoza. Yo voy a ser quien nos va a estar acompañando en toda la parte teórica de esta diplomatura, de lo que es la introducción a la programación en Java. La idea es que los martes tengamos un encuentro teórico y los jueves, con el otro profe Francisco, hagan la parte práctica. Ustedes se están iniciando en todo este mundo de lo que es introducción a la programación, y la idea de esta diplomatura es que ustedes tengan conocimiento, que empiecen a manejar el lenguaje, no solo un lenguaje de programación, sino un lenguaje del mundillo de lo que es la industria del software. Este módulo lo va a estar dividido en varias partes, tanto teórico como práctico, y la idea es que ustedes vayan adquiriendo algunos conocimientos de lo que es el pensamiento lógico en el caso de este primer módulo. La idea de que ustedes piensen lógicamente viene agarrada de la mano que a veces uno piensa que programar o hacer software es sentarse a escribir código. No, el tema del desarrollo de software arranca mucho antes con la definición del problema, con ver cómo lo vamos a resolver, con hacer un análisis de nuestro problema para ver cuál es la mejor solución a la cual podemos llegar. En la imagen se ve una imagen simple de una de las metodologías de la resolución de algún problema lógico que tiene que ver con los diagramas de flujo, en el cual yo establezco un parámetro o una variable donde digo no me puedo dormir, digo que voy a contar ovejas y cuando me duerma dejo de contar ovejas y se termina el diagrama de flujo. Es una manera muy simple de ver la idea de pensar lógicamente los problemas. ¿Cuáles son las ideas y las capacidades que se pretende que ustedes aprendan en esta diplomatura? Bueno, y principalmente en este módulo. Primero que nada, que ustedes sepan no solo interpretar las especificaciones o los requisitos de lo que se les está pidiendo que programen, sino también que entiendan y sepan analizar el contexto del problema que hay que resolver. ¿Para qué es esto? Para que ustedes puedan también definir un alcance del problema, ver la interpretación que tiene o que ustedes le pueden dar, e incluso aportar ideas o una mejor solución. La idea es que ustedes no lleguen a ser soldaditos que hagan lo que otros les dicen, sino que tengan su propia capacidad de realizar un análisis y poder establecer si la solución que se está planteando es la mejor solución. Y poder desarrollar esos algoritmos que van a dar soluciones a los problemas que se hayan designado o los que vengan derivados. Y hablamos de algoritmos. Todavía no estamos hablando de programación. El algoritmo es el boceto, mi plano de la casa. Todavía no tengo la casa, todavía no puse un ladrillo, pero sí necesito tener un plano, un boceto que me diga previamente cómo voy a hacer las cosas y a dónde van a estar las cosas que voy a necesitar o lo que voy a necesitar. El contenido de este módulo tiene que ver con introducción a la lógica, una lógica de predicados, operadores lógicos, lógica proposicional, premisas lógicas, que son las tablas de verdad, and, or, sort y not, silogismo, elementos informáticos, desarrollo de algoritmos, desarrollo de programas, estructura de datos, estructuras de control, estructuras de programación y algoritmos fundamentales de búsqueda, recorrido y ordenamiento. Todo va a ser lo más introductorio posible. La idea no es asustarlos, la idea es que se enamoren de lo que es el mundo de la industria del software.
Así que vamos a ir de a poco, vamos a ir tratando de esclarecer y de aclarar todas las dudas que vayan teniendo a lo largo de la diplomatura, a pesar de que posiblemente tengamos pocos encuentros de consulta cara a cara, pero bueno, vamos a tratar de manejarlo de la mejor forma y de la manera más dinámica posible, de acuerdo a, por supuesto, la cantidad que nos sigan hasta el final del otro lado. Tengo que hacer un poquito de historia. La evolución de las tecnologías se vieron desde hace muchos años, desde ya hace varios siglos, que una de las primeras revoluciones que hubo fue la industria mecánica, con la aparición del auto. En el siglo XIX se revoluciona nuevamente con toda la aparición de la industria de la revolución industrial de lo que es el vapor. Fuimos evolucionando de manera paulatina, pero lo que se ha visto que tanto en el siglo XX, que con la aparición de principalmente de los microtransistores y tecnologías que nos permitían achicar la aparatología y mejorar la comunicación, que fue en el siglo XX, fue lo principal, el principal foco fue dónde guardo esta gran cantidad de información que empezaba a aparecer, y después en el siglo XXI pegamos un salto de calidad en lo que es la tecnología, que es lo que ustedes, me imagino, con la edad que deben tener, se deben haber criado. Pero las personas un poquito más de los 1970, de los 80, que nos criamos con la evolución de la tecnología, se vio esto, que, por darles un ejemplo, el auto, a pesar de que nació hace muchos años, no tuvo una gran evolución, y la tecnología sí. Y la tecnología es como que siempre nos sobrepasa lo nuevo que va apareciendo, y la evolución es muy rápida, muy vertiginosa, en comparación con otras industrias que se apaisó, digamos, la curva en cuanto a la mejora tecnológica, como puede ser, les decía recién, la industria del auto. Hay muchos elementos informáticos que intervienen en lo que es la industria del software, principalmente el software. ¿Qué es lo que es el software? Es un conjunto de programas, de procedimientos, reglas, documentación y datos. No nos tenemos que olvidar de que es un todo, no es solamente el clic que hacemos en la compu o el sistema que podemos llegar a usar en un celular, sino que hay toda una cosa más grande atrás que interviene en lo que es un software. Otro de los elementos informáticos, por supuesto, es la parte de hardware, la unidad de procesamiento, de lo que es el procesador o el CPU, más conocido, que tiene la unidad de control, la memoria central y la unidad aritmética y lógica, y cómo se conecta y cómo se comunica con los diferentes dispositivos de entrada y de salida, o de entrada-salida, de acuerdo sea el elemento. Esto lo vamos no se va a detallar porque no hace a los conocimientos, pero sí saber que todo está embebido dentro de la industria y en cualquier parte hay software. Las redes, con la aparición de Internet, servidores, clientes, hoy es casi imposible pensar en utilizar una computadora o un celular sin estar conectados a Internet. Casi que si uno ofrece una computadora y no va a tener acceso a Internet, casi que ni la quieren. Lo mismo con las redes, porque en realidad hoy todas las aplicaciones tienen que tener Internet, ya sea por diferentes motivos, consultas o lo que es un GPS o lo que es, bueno, en sí las redes de comunicación. ¿Qué es lo que han logrado esta cantidad de redes que se han desarrollado a lo largo de estos últimos años? Disminuir, entre otras cosas, la brecha entre culturas. Nos encontramos con una comunicación extraordinaria.
y cuando empieza a fallar esa comunicación, se nota y la gente hasta últimamente protesta. Y lo que es la seguridad en Internet. Esto también es un punto muy importante que hay que tener en cuenta dentro de los elementos informáticos cuando uno está dentro de los equipos de desarrollo. Y el otro elemento informático importante son los lenguajes de programación. Si estuviésemos unas décadas en el pasado, con un teclado, con un 1, un 0 y un Enter, a mí me alcanzaría para hacer un programa. De hecho, lo hacían. Se programaba en código computadora. La computadora, como ustedes sabrán, entiende un solo lenguaje, que es el de unos y ceros, el código binario. La lógica nos dice que hoy sería imposible desarrollar un sistema en ese tipo de lenguaje porque no nos alcanzaría la vida o los equipos de desarrollo para poder llegar a un buen sistema solamente programando en unos y ceros. Por eso aparecen los lenguajes de programación que también, junto con la tecnología, fueron evolucionando y nos fueron aislando de grandes problemas como preocuparnos a dónde va a estar alojado tal dato o quién va a borrar la información que no nos vaya sirviendo, o cuál es la mejor manera de encontrar un aspecto lindo o hacerlo amigable al software con el usuario. Todas esas cosas hoy en día los lenguajes de programación nos están facilitando muchísimo la vida a los programadores que nos despreocupamos de ciertas cosas que antes sí. Mientras nos preocupábamos por la lógica del sistema y por resolver un problema, además nos teníamos que preocupar por ver otros aspectos y otras características, como era la administración de la memoria, por ejemplo, que hoy en día Java, por ejemplo, nos libera de ese tipo de problemas. O preocuparnos por el sistema operativo en el cual teníamos que utilizar. Aparece la palabra sistemas. La palabra sistemas ustedes la deben escuchar en todos lados hoy en día, porque para empezar a comprender lo que es el sistema de información, primero tenemos que comprender que un sistema tiene por definición que es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y todos tienen que tener una relación con un orden o una organización para cumplir una función. ¿Por qué se hace énfasis en esta definición? Porque cuando uno dice sistemas no está hablando de sistemas de información solamente. De hecho, como ustedes pueden ver en la imagen, el cuerpo humano es un gran sistema compuesto incluso por subsistemas. Entonces, por eso se hace énfasis primero en la definición de un sistema. Es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí para cumplir una finalidad, con un orden y una organización para que puedan cumplir una función específica. Eso es la definición de un sistema. Y a su vez, otra de las características de esos sistemas es que tienen un límite. Este sistema sirve para resolver esto y es un sistema que me va a abarcar un dominio como un sistema mecánico, un sistema de un automóvil. Tiene depósitos puede ser materia, energía o información, donde puede ser permanente o transitorio, o como puede ser un CD o una memoria RAM. Hay canales de comunicación por los cuales va a viajar todos esos datos y a la vez puede haber subsistemas. Un gran sistema, como puede ser el del auto, va a tener dentro subsistemas como el sistema motriz, un sistema de control, un sistema de protección, y todo cuando fluye y cuando se está con una buena comunicación, confluye en un único sistema más grande. Pero
puede que un sistema tenga dentro subsistemas que a la vez funcionan como un sistema independiente en sí. Los sistemas a la vez tienen intercambios, salvo algunos sistemas que son cerrados, la mayoría necesitan una entrada que los alimente para poder procesar esas entradas, que pueden ser datos, generar una devolución y poder tener salidas que resuelvan o que solucionen algún problema o que sea requerido por algún determinado usuario. Esto es por la parte de los sistemas. Ahora vamos un poquito más abajo en lo que es la construcción de un software. El software tiene que ver también con la aparición de alguna necesidad. Si yo quiero pensar en crear un nuevo sistema o un nuevo software, tengo que pensar en algo que se necesita. De ahí surge un proceso de construcción de software que dentro de lo que yo necesito como una entrada van a ser los requerimientos, las ideas y tiempo. Alimentando con personas que trabajen, materiales, equipamiento, procedimientos, yo puedo generar un proceso de construcción con actividades de trabajo que va a obtener como salida productos y servicios. ¿Cuáles son las actividades principales en lo que es la construcción del software? La especificación del software, que a veces es la parte lógica, saber qué se necesita y qué es lo que vamos a construir, desarrollarlo, validarlo y lograr una evolución. Hoy en día se habla mucho de la mejora continua. Entonces, una evolución del software siempre tenemos que tenerla presente que posiblemente vaya a suceder. El punto más fuerte de la programación, por supuesto, que se encuentra en lo que es el desarrollo del software. Pero ustedes tienen que tener conocimiento de lo que es la especificación, lo que es la validación, y van a estar seguramente involucrados en lo que es la evolución de ese software. Seguimos un poquito. Cuando yo tuve esa idea, encontré esa necesidad que existe, o alguien me dice necesito realizar tal software, tal sistema, nace un proyecto. Cuando nace un proyecto, tengo que ver varias cosas antes de sentarme siquiera a aprender la computadora. Como pueden ser las características. Por supuesto que ustedes saben que no es lo mismo crear un software para un piloto automático de un avión de aerolíneas o de un banco o de una fábrica de pintura. Entonces, tengo que analizar cuál va a ser mi proyecto y cuáles son las características, tanto de complejidad como de tamaño. Entonces, de acuerdo a eso, hay muchos procesos que a mí me van a facilitar la construcción de ese proyecto. Entonces, de acuerdo a mi proyecto, primero que nada, por supuesto, tengo que ver el personal o las personas que voy a incorporar a mi proyecto para poder llevarlo a cabo, elegir un proceso que a mí me va a facilitar o me va a dar herramientas para mantener un orden y para poder manejarme dentro de ese proyecto. Ese proceso seguramente va a estar automatizado con herramientas con las cuales se va a contar, que pueden ser dentro de otras cosas, los lenguajes de programación o las plataformas de gestión de construcción de software. Y con todo eso, yo puedo obtener como resultado un producto. Hoy en día tenemos que tener dentro de la construcción de ese software siempre foco en la calidad. Van a encontrar, si a ustedes realmente les gusta este mundo de la programación, van a encontrar un montón de cursos y van a encontrar un montón de videos que le van a enseñar a programar. No alcanza con saber programar, tenemos que hacer software de calidad.
tenemos que lograr que entre todas las personas que están programando nos elijan porque demostremos que nuestro pensamiento o nuestra lógica para resolver los problemas facilita el trabajo, entre otras cosas. Entonces, es muy importante que tengan estas herramientas, este conocimiento o estas ideas ya masticadas a la hora de empezar a programar. Y ahora arrancamos con el módulo de lógica en sí. ¿Qué es la lógica? La lógica es el estudio de los principios y métodos que utilizamos para distinguir si un razonamiento es correcto o incorrecto. Y nos ayuda a resolver problemas de manera lógica. Uno diariamente resuelve permanentemente problemas, pero de manera rápida, intuitiva, o por hábitos, o porque esto siempre lo hago así, o por simple intuición. Pero a veces nos toca enfrentarnos a situaciones de la vida en donde nos damos cuenta que tenemos que parar, tenemos que pensar, tenemos que elegir lo que solucionaría la mejor, o que nos ayuda a tomar la mejor decisión por un curso lógico para resolver ese problema. O tomar esa decisión, no siempre es un problema. Pero por lo menos hacer las cosas de manera lógica, con métodos y principios para saber si algo es correcto o incorrecto. El hombre, una de las principales características del hombre es que fue dotado con el razonamiento. Y con el estudio de la lógica, a la vez, aprendemos a mejorar nuestra capacidad. La ciencia de la informática y la lógica matemática van muy agarradas de la mano. Algunos me pueden decir que no les gusta la matemática y está perfecto, pero la lógica de la informática, de nuevo, está muy agarrada de la mano con la lógica de la matemática. ¿Qué es lo que tiene de nuevo de bueno la lógica? Que uno empieza paso a paso y va avanzando en el razonamiento lógico, y va avanzando en lo que es la manera de resolver los problemas, y a lo mejor vamos a arrancar programando sumar dos números, o el famoso hola mundo, y de acá a unos meses nos vamos a encontrar que fuimos evolucionando en esta resolución de los problemas y nos encontramos que empezamos haciendo una suma de dos números y estamos haciendo un desarrollo resolviendo un problema, relacionando métodos o programando clases. Entonces, esto es un paso a paso, paciencia y que realmente les guste. Perdón si tengo alguna muletilla. Las proposiciones lógicas son el material, digamos, de nuestro pensamiento, que es con lo que contamos. Nosotros contamos con alguna proposición que va a afirmar que algo es o no es. Entonces, ahí se pueden ver en los ejemplos una proposición simple. Julio Borges es un escritor. Otra proposición simple, está lloviendo en San Luis. O podemos tener proposiciones lógicas compuestas, como pueden ser Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino que publicó el libro Ficciones. Entonces ahí ya tenemos dos cuestiones que corroborar, que es un escritor y que publicó el libro. Lo mismo que está lloviendo en San Luis, o es incorrecto el reporte del clima. Entonces, pueden ser las proposiciones, pero siempre estamos hablando de unos y ceros verdaderos o falsos. Los valores de verdad. La referencia que muestra principalmente en ese lugar son los unos y los ceros verdadero o falso. Por lo general, el 1 se corresponde con el verdadero y el 0 corresponde con el falso.
Entonces, esa es la proposición. Por ejemplo, está lloviendo en San Luis. Puede ser 1 o 0, verdadero o falso. No puede ser verdadero y falso una proposición simple. Si queremos hablar de, más adelante vamos a ver, que si queremos hablar de que algo sea una proposición verdadera y falsa, tenemos que hablar ya de proposiciones compuestas. Pero bueno, por ahora vemos este tipo de proposición que puede ser verdadero o falso, 1 o 0. Los operadores lógicos. El operador lógico también, cuando yo declaro un operador unitario lógico como verdadero, la negación va a ser el falso, y cuando declaro una proposición con el indicador de que el operador sea falso, la negación es verdadero, y se simboliza, o la simbología tiene que ver con el valor que está arriba de la M. El operador lógico como conjunción, lo que decíamos recién, que una sola proposición no puede tener dos valores, verdaderos y falsos. Entonces, yo puedo declarar dos proposiciones para poder hablar de conjunción y poder marcar dos valores. La conjunción tiene que ver con el que y se cumplan dos condiciones, con el y. Por ejemplo, hace calor y hoy es viernes. Son dos proposiciones en donde yo le puedo dar diferentes valores. Si las dos son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Si las dos son falsas, el resultado va a ser falso. Y si una es verdadera y la otra es falsa, el resultado es falso. Y la conjunción de falso-verdadero también es falso. La única posibilidad de que una conjunción sea verdadera es que los dos valores de las proposiciones sean verdaderas. Eso es en el caso de la conjunción, del famoso y, que se simboliza con este símbolo. Y después, teniendo dos proposiciones, P y Q, está la disyunción, que en este caso también ustedes lo pueden escuchar como OR, el OR, perdón, anterior era AND, hoy y en este caso es OR. Que yo puedo leer que si P hace calor y Q hoy es viernes, de nuevo, los valores posibles que pueden adquirir con mis proposiciones son verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. La disyunción de estos dos valores son todas verdaderas, salvo en el caso que las dos sean falsas. ¿Por qué? Hace calor, es viernes, como es el OSE, con que se cumpla una de las dos, el resultado va a ser verdadero. Ahora, si ninguna de las dos se cumple, el resultado es falso. Esto tiene que ver con la parte de las tablas de verdad y el manejo de los operadores lógicos verdadero y falso, 1 y 0. Esto viene a ser la parte más baja de lo que es la lógica. Después ahí vamos a empezar en base a esto, vamos a empezar a escalar en la problemática y vamos a empezar a cambiar algunos ejercicios y ustedes van a empezar a ver en la parte práctica cómo desarrollar y cómo aplicar este tipo de lógicas en condiciones, en los is, en los if, en los si, en distintas estructuras, pero el tema del saber si algo tengo que aplicarlo como disyunción o como conjunción, también es importante. Voy a encontrarlos en un ratito para seguir con el otro tema.
Siguiendo con el tema de hoy, de lo que son los algoritmos y la lógica aplicada en los algoritmos, repasamos un poquito en cuanto a las tablas de verdad y los valores de verdad, que es lo que me ayudan a definir proposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas, y yo puedo hacer tres tipos en realidad de operaciones con este tipo de proposiciones que habíamos dicho que eran lo que era, perdón, la negación, que cuando yo declaraba algo verdadero, su negación es falso, y cuando declaraba algo como falso, la negación es el verdadero. La conjunción, que es cuando se cumplen las dos proposiciones y solamente la salida es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas y se cumplen. Y la disyunción, que a diferencia de la conjunción, es verdadera cuando una de las dos proposiciones es verdadera. Yo quería hacer un pequeño repaso para arrancar con lo que es el diseño de algoritmo. El algoritmo es el paso previo a la realización del programa. El algoritmo es un método para resolver un problema. Cualquier problema, desde el que ustedes pueden ver en pantalla, que es cómo me ato los cordones. La importancia de un algoritmo es que tiene características como que es una receta de pasos ordenados que a mí me ayudan a resolver un problema. Tiene que ser un método, yo tengo que cumplir ciertos pasos. Para atarme los cordones, uno de los algoritmos pueden ser ponerme las zapatillas, agarrar los cordones con ambas manos, hacer el primer nudo, hacer un bucle con cada uno de los cordones, cruzar los dos bucles, ajustar y corroborar que cuando yo camine no se me desaten los cordones. Ese puede ser uno de los algoritmos. Pero a medida que uno va avanzando y va conociendo, se da cuenta que hay otras formas también de resolver ese mismo problema, porque otros me dirán, no, el algoritmo para resolver atarme los cordones es hacer el primer nudo, hacer un bucle con uno de los lazos, darle vuelta con el otro lazo, pasarlo por el medio y estirar. Son diferentes formas. Son diferentes algoritmos, pero en los dos algoritmos, y aunque llegamos al mismo resultado, yo tengo que cumplir una serie de pasos. Eso es el algoritmo. El programa ya tiene que ver con diseñar o programar ese algoritmo. Y de acá viene la importancia y la diferenciación de un algoritmo y un programa. Si ustedes tienen un buen algoritmo sólido, que cumpla con todas las características y que resuelva su problema, después con ese algoritmo lo pueden aplicar y lo pueden convertir en programas de cualquier tipo de lenguaje, cualquier tipo de plataforma. Por eso es tan importante esta parte de la lógica y que ustedes vayan evolucionando en la resolución de problemas de manera paulatina, con paciencia, creciendo de a poco. No quieran mañana querer sentarse a hacer una página web o ya programar senior, porque no solo que se van a frustrar, sino que corren la posibilidad de que lo hagan mal o de que tengan malos hábitos. La importancia de empezar de cero, con ganas y con lógica, es empezar a hacerlo bien. Porque si no, después me tengo que sacar malos hábitos de encima que no están buenos y que son muy fáciles de adquirir como cualquier mal hábito. Repito que el concepto, digamos, de algoritmo es resolver un problema mediante el uso de pasos lógicos que tenemos que cumplir. Otra de las características de los algoritmos es que tiene que ser preciso y indicar el orden de la realización de los pasos.
con esto les digo de nuevo que es una especie de receta. Tiene que estar específicamente definido, tiene que ser finito. Cuando digo finito, digo que tiene que empezar y terminar. Tiene que ser correcto. Si yo hago un algoritmo para atarme los cordones de una zapatilla, tiene que terminar que yo me até los cordones de una zapatilla. Si yo estoy atando ya los cordones de mi zapatilla con la otra zapatilla, y evidentemente estoy aplicando mal un algoritmo, o estoy haciendo, o lo estoy interpretando mal, o tengo el algoritmo incorrecto. Y esto que yo les recalcaba antes, la importancia de que el algoritmo es independiente del lenguaje y del medio. Yo teniendo un buen algoritmo, un buen plano de la resolución de mi problema, puedo ir con ese mismo plano a programarlo y a llevarlo al lenguaje que a mí se me ocurra. Java, JavaScript, lo puedo llevar a un Visual o me puedo ir para cualquier lado, que siempre yo voy a tener mi papelito con mi algoritmo y mi resolución del problema, y eso no va a cambiar nunca. Sí va a cambiar las diferentes formas en las cuales yo lo programo. El algoritmo obviamente tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Este es uno de los ejemplos. Por ejemplo, puede ser la obtención del área de un rectángulo. Como entrada, yo tengo la altura y tengo la base. La salida mía va a ser el área, porque es lo que me está pidiendo, un algoritmo que me calcule el área de un rectángulo. La entrada obviamente va a ser la altura y la base, y el proceso va a ser la fórmula matemática que a mí me calcule el área de ese rectángulo. En este caso es base por altura. Una vez que yo tengo los datos, mis datos de entrada, la salida que yo quiero obtener y el proceso que tengo que hacer, yo ya ahí puedo definir un algoritmo. Uno de las formas de representar los algoritmos son los diagramas de flujo. Se puede ver a la izquierda el nombre de cada símbolo, inicio, final, la entrada, el rectángulo es el proceso, el rombo es una decisión, y un rectángulo con una línea abajo curva es la salida. La simbología, bueno, están los gráficos y qué es lo que representa o la función que cumple cada uno. El inicio final representa cuándo arranca el algoritmo o cuándo termina. La entrada, por supuesto, vendrían a ser los datos que yo tengo de entrada. El proceso, ahí yo podría poner la fórmula, los cálculos o los procesos internos que yo tengo que hacer para resolver ese problema. La decisión aparece cuando yo tengo que bifurcar si pasa algo o si pasa la otra, cuando ahí aparecen las tablas de verdad o las condiciones para saber si algo es verdadero o falso, nada más. Son las dos condiciones que puedo buscar, y la salida es cómo voy a mostrar el resultado de ese algoritmo. Es la simbología que se usa en lo que es los diagramas de flujo para la representación de los algoritmos. De nuevo, esto, si bien hay programas que a mí me ayudan, como puede ser el Design, a graficar y a manejar los algoritmos, tranquilamente ustedes lo pueden hacer lápiz y papel en su cuadernito o en un blog de notas o en lo que quieran. Bueno, esta parte gráfica obviamente en el Word se puede hacer porque tienen este tipo de representaciones, pero bueno, hoy se recomienda que usen alguna aplicación que ya existe como Present, que ya después le pasaremos alguna información para que les facilite a ustedes la representación de estos algoritmos. Pero siempre, siempre es recomendable que cuando tengan que hacer un programa
sin importar lo que ustedes conozcan o lo que ustedes ya lo tengan en la cabeza, ya lo tengan resuelto, un boceto, un machete, un diagrama de flujo chiquito o un pseudocódigo, que también es la otra forma de representar los algoritmos, para que no se olviden, para que no se olviden lo que hicieron o para que si lo tienen que dejar porque se trabaron, cuando vuelvan tengan una idea de lo que están haciendo y una documentación. Siempre es recomendable. La otra forma, bueno, es el pseudocódigo, donde ustedes pueden ver que aparece el inicio. En este caso, el algoritmo se llama resta enteros. Entonces declaro dos entradas o dos variables como enteras, número 1 y número 2. En la salida, en los datos, o pidiendo, digamos, un ingreso de datos, aparece ingresa el primer número, ingresa el segundo número, resto los dos números y imprimo el resultado. Eso vendría a ser el pseudocódigo, que es otra forma de representar. Y acá no hay recetas exactas. Cada uno trabaja con la forma de representar el algoritmo que más cómodo le sirve. A mí siempre me funcionó lo que es el pseudocódigo por una cuestión de espacio, que los algoritmos representados mediante diagramas de flujo a veces son muy grandes y se expanden demasiado, entonces a mí me resulta más cómodo utilizar el pseudocódigo, pero a otros les gusta más los diagramas de flujo porque lo ven más gráfico y porque pueden representar mejor los problemas. Otro tema importante cuando yo empiezo a realizar algoritmos es la validación o las pruebas de escritorio que yo tengo que hacer para saber si mi algoritmo me está resolviendo el problema o no. Es a veces la parte más tediosa porque mientras más pruebas de escritorio yo hago para validar un algoritmo, más posibilidades tengo de evitar errores a futuro que no pueda detectar en un código. Entonces, si yo le hago las pruebas de escritorio a mi algoritmo y hago todos los casos que se me ocurren, entonces yo voy a estar tranquila que cuando lo lleve a un programa voy a tener pocos errores. O si bien yo puedo encontrar casos extraordinarios que no funcionen para ese algoritmo, tengo que achicar esa brecha. Por eso es tan importante las pruebas de escritorio o la validación. ¿Qué es lo que sirven? Para validar un algoritmo utilizando siempre datos reales. Hay que hacer un seguimiento siguiendo todos los pasos del algoritmo por los cuales obtengo una salida para ver si me va a tirar un error o no. Y lo que por ahí conviene siempre es tener una tabla auxiliar para ir anotando lo que va saliendo de ese algoritmo. En este caso, por ejemplo, si yo tengo en la entrada número 1 y número 2, 10, 2, 250, en este caso siempre me va a funcionar, porque 10 menos 2 es 80 y 200 menos 50 es 50. Entonces voy teniendo los datos y voy probando algunos ejemplos. Los que yo crea que pueden tener conflictos, como poner a lo mejor algún número negativo, o ver qué pasa si pongo un resto un mayor con un menor o un menor con un mayor. Ir haciendo pruebas para validar que mi algoritmo funciona. Una vez que yo estoy segura de mi algoritmo, que a veces muchas veces depende de la experiencia que uno tenga o de no solamente la experiencia programando, sino la experiencia que tengan en el tema que está resolviendo. A veces nos toca resolver problemas que tenemos que investigar un poquito y que no es sentarse a hacer el algoritmo y ya está. A veces tenemos que participar de este tipo de construcción o este tipo de pasos que se ven ahora en pantalla,
en lo que es la construcción de un programa. Porque la construcción de un programa arranca cuando, de nuevo, al igual que un algoritmo, un software, en la definición del problema, en qué es lo que yo quiero resolver. Cuando yo tengo el problema definido, tengo que hacer un análisis profundo de esa problemática, tengo que saber cómo lo voy a resolver, de qué manera, con qué herramientas. Una vez que yo sé, entiendo bien el problema y sé lo que tengo que resolver, ahí sí paso a hacer un diseño del algoritmo. Que, de nuevo, lo puedo hacer con un diagrama de flujo o con pseudocódigo. Luego que yo tengo hecho el algoritmo, que de nuevo lo pueden hacer para después codificarlo en cualquier lenguaje, se hace la codificación en sí, en el cual yo elijo una plataforma, un lenguaje, lo que sea, y después se hace la prueba y depuración, que lo puedo hacer con las pruebas de escritorio o con pruebas de desarrollo, programas de desarrollo. ¿Cuáles son los elementos de un programa? Lo que más aparece posiblemente son las variables. Las variables siempre existen como una dirección de memoria con un valor, que puede ser un número, una letra o incluso un valor nulo. Pero son variables porque a lo largo de la ejecución después de nuestro programa pueden ir cambiando de valores. Por eso la palabra variable. En cambio, hay otro tipo de... Justo tapa un segundo. Hay otro tipo de elemento de un programa que es la constante, que esa cuando yo la defino como constante no va a variar a lo largo de la ejecución de un programa. Esa es la diferencia entre variables y constantes. La variable sí puede cambiar a medida que transcurre la ejecución de un programa y la constante no va a cambiar. Tipos de datos que me puedo encontrar: byte, short, integer, long, float, decimal y boolean. Esos son los tipos de datos que yo puedo utilizar cuando realizo programas o realizo el diseño de mis algoritmos. Tengo que tener en cuenta lo que yo quiero resolver y el tipo de datos que voy a manejar para poder establecer qué tipo de dato va a ser cada variable o cada constante. Yo cuando creo una variable tengo que decir de qué tipo de dato es. Incluso si yo tengo pensado en guardar valores números. Esos son los tipos de datos. El byte es un entero de 8 bits con signo. El short es un número entero de 16 bits con signo también. El int es un número entero de 32 bits con signo. El float, sí, el long, perdón. El long primero antes es un número entero de 64 bits. El float es un número real de 32 bits. La principal diferencia es el tema de la coma. El boolean, que son los valores lógicos, verdadero o falso. Y el decimal, o el doble también puede ser un número real de 64 bits. Esos son los tipos de datos. Entonces, teniendo en cuenta lo que yo quiera guardar en ese tipo de variables, es el tipo de datos que yo voy a tener que utilizar. Esto ya lo deben tener algo incorporado de manera intuitiva. Los operadores aritméticos son la suma, la resta, el producto
la división y el resto. En este caso, lo más importante que ustedes tienen que saber es que la división, la barra, en este caso, me va a guardar en este valor de el cociente, el resultado de la división. En este caso, el 4. Si yo utilizo el porcentual, el signo del porcentaje, y hago 50 dividido 8, me va a guardar el resto en esa, lo que sobra, por decirlo de alguna manera. Otro ejemplo puede ser que si yo divido 6, entre otro caso, siempre me va a guardar, ustedes tienen que saber que en la división me va a guardar el cociente. Y en el resto me va a guardar lo que sobra, el resto de la división. Esas son las diferencias. ¿Para qué se usa el resto? Por lo general, si yo quiero saber si un número es par, realizo ese número dividido 2, si el resto es igual a 0, significa que es par. Si el resto es igual a 1, significa que ese número es impar. Si yo divido 4 dividido 2, el resto va a ser 0. Si divido 5 dividido 2, el resto va a ser 1. Entonces, en esos casos de algunos algoritmos que se utilizan mucho, saber si el resto de entre dos números es exacto o no, es 0 o no. Y después tenemos algunos operadores unitarios, que es el más, el menos, y el signo de admiración hacia abajo, que lo que hacen es incrementar en 1, o disminuir en 1, o cambiar el valor booleano. Esos son otros de los operadores que se utilizan mucho en lo que es los algoritmos. Esto, este A++, viene a reemplazar el A igual A más 1. Una vez que yo pongo esto, significa que incrementa el valor A en una unidad. Entonces, si A es 11, A++ después va a valer 12. O es lo mismo que poner A igual A más 1. De la misma forma, en el menos, me va a restar en una unidad, y ahí también puedo reemplazar el B por B igual a B menos 1. Y acá simplemente lo que hace es usar adelante de la variable el símbolo, y me va, si tiene un valor booleano por supuesto adentro, me va a cambiar el valor de esa variable, de verdadero a falso. Cuando yo quiero hacer relaciones lógicas, cuando yo ya quiero hacer comparaciones, no es más el igual solo, sino que tengo que usar igual, o distinto de, o mayor igual, menor igual. Esta es la simbología que yo voy a usar y voy a empezar a ver tanto en algoritmos como después vamos a ver en el código, para hacer comparaciones. En este caso, y son comparaciones o operadores condicionales. Siempre voy a tener resultado verdadero o falso. En este caso, 15 no es igual a 14, entonces el valor que va a adquirir este resultado es falso. 3 igual a 3 es verdadero. En este caso, está preguntando si es distinto. 15 es distinto de 14, entonces el valor de salida va a ser verdadero. En este caso va a ser falso. O el mayor o igual, también. Yo hago esa comparación, hago esa pregunta, si es mayor o menor, y el resultado, la salida, siempre va a ser true o false, de acuerdo a dónde también guarde esa variable. Y el AND y el OR tiene que ver también con un operador condicional que tiene más que ver con esas tablas de verdad que estuvimos viendo anteriormente,
Entonces, si yo hago una pregunta, si la temperatura es mayor de 26 y hay sol, que se relaciona con el ampersand, que es el and, y si las dos son verdaderas, entonces me va a imprimir el clima está soleado y caluroso. Esto está directamente relacionado con esas tablas de verdad que habíamos visto, que cuando las dos condiciones son verdaderas, me va a entrar, se va a cumplir esa condición, va a entrar ese if y me va a imprimir ese mensaje. El otro caso, que es el OR, o que se representa con dos palos verticales, con que se cumpla una de las dos condiciones, va a entrar a esa, se va a cumplir esa condición y me va a imprimir ese mensaje. Entonces, si pago en efectivo es verdadero o pago contado es verdadero, entonces me va a imprimir su compra, tiene un descuento del 10% por la forma de pago realizado. Esto quiere decir que alguien dijo, bueno, si se paga en efectivo o es un pago en contado, hay que hacer un 10% de descuento. Entonces, con que se cumpla una de las dos condiciones, ya va a entrar, va a cumplir con ese sí, con esa condición, y va a imprimir. En este caso, si se encuentra con que este sol es falso, no va a entrar, no va a imprimir, porque ya una de las condiciones no se cumple. Una de las cosas importantes también dentro de los algoritmos, y como último tema de hoy, es el tema de las rutinas. Las rutinas son bloques, conjuntos de sentencias, que pueden tener un valor de retorno y parámetros, y funcionan con parámetros. Esto es cuando yo quiero desglosar un algoritmo en partes más pequeñas para que no se me mezcle tanto el algoritmo, porque son muy grandes, o para organizar mejor. Entonces, mi rutina puede que necesite algún parámetro de entrada. En este caso, por ejemplo, esta es una rutina que se llama sumar precio-productos. Entonces, como parámetros de entrada voy a necesitar que el usuario, o que de algún lado vengan esos datos, el precio del producto 1 y el precio del producto 2. Tengo mi bloque de ejecución, en el cual yo tengo una variable suma, del tipo float, en donde suma los dos precios y me retorna el valor de la suma. Eso es a grandes rasgos la definición de rutina. Por hoy vamos a terminar acá. Voy a seguir con el tema voy a profundizar en lo que es la rutina, pero eso lo vamos a ver con más ejemplos para que ustedes puedan desglosar y ver y entender dónde se pueden aplicar las rutinas. Pero es un algoritmo dentro del otro en palabras fáciles. La clase que viene vamos a seguir. Espero que poder resolver algunas dudas, si tienen planteos, y los espero la próxima o cuando podamos conectarnos. Les agradezco la atención y bueno, y espero que sigamos adelante con toda esta diplomatura y que ustedes puedan sacarle provecho a todas estas clases de explicación teórica. Hasta luego.